Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis 29, versículos 13 al 15. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él le contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: Ciertamente, tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Y Labán dijo a Jacob: ¿Acaso porque eres mi pariente, has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. En el podcast anterior vimos que Jacob hizo saber a Raquel quién era él. O sea, que le dijo a Raquel que era pariente de su papá, de Labán, que Labán era hermano de Rebeca, la madre de Jacob. ¿Y qué fue lo que pasó apenas él le contó todo esto a Raquel? Jacob le dio de beber al rebaño de Labán, mientras que Raquel corrió para decirle a su padre, o sea, a Labán, lo que había pasado. Puedo asumir que Raquel debió de haber estado enterada de la historia de su tía Rebeca con Isaac, o sea, con el papá de Jacob. ¿Se recuerdan cuando el siervo de Abraham fue en busca de una esposa para el hijo de Abraham, para Isaac? Y de todos los regalos y riquezas, joyas, todo lo que recibió la familia de Rebeca, incluyendo a Labán, a su hermano. O sea que Labán también recibió regalos y riquezas y todo eso. Él no se quedó por fuera. Sucesos así importantes se cuentan siempre de generación en generación. Por eso se puede asumir que ella ya estaba enterada de quién era la hermana de Labán, o sea, Rebeca, la madre de Jacob. Además, ella se fue corriendo a contarle a su papá, a Labán. Digo que debió de haber estado tan emocionada porque se le olvidó las ovejas. Ella dejó a sus rebaños atrás. Recuerden que apenas Jacob la vio llegar al pozo, ¿qué fue lo primero que hizo Jacob? Él movió la piedra del pozo para que los rebaños de Raquel pudiesen beber agua del pozo. Luego le explicó a Raquel que eran parientes y entonces Raquel se fue corriendo a decirle a su padre y Jacob se quedó atrás, terminando de darle de beber al rebaño de Raquel. ¿Y qué fue lo que hizo Labán cuando se enteró de todo esto que pasó? Él también fue corriendo, pero fue corriendo hacia Jacob para encontrarse con él, para recibirlo. Él lo besó y lo abrazó. Y ya contamos en el podcast anterior que esto fue un beso de saludo a un familiar, como era la costumbre de aquella época. Y aún hoy en día, en ciertas partes del mundo, esto se acostumbra, ya sea en una mejilla o en los dos lados, en las dos mejillas. Lo que quiero decir es que Labán no perdió tiempo. Él fue corriendo a recibirlo, a buscarlo y a traerlo a su casa. Esto me recuerda cuando Labán fue corriendo a recibir al siervo de Abraham, cuando él vio a Rebeca con el anillo y las joyas que el siervo de Abraham le había dado. Se los voy a leer. Esto está en Génesis 24, versículos 29 al 31. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo hacia el hombre a la fuente. El hombre en este caso es el siervo de Abraham. Cuando Labán vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana y oyó las palabras de su hermana Rebeca, que le contó: esto es lo que el hombre me dijo,
Labán fue al hombre que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo: «Entra, bendito del Señor, ¿por qué estás afuera? Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos». Todo esto también demuestra la hospitalidad que era importante en la costumbre y la cultura en aquella época. Pero esto lo veremos ahora en el versículo 15. Lo que quería decir es que, después de todo, Labán no volvió a ver a Rebeca, a su hermana, desde que ella salió con el siervo de Abraham para encontrarse y casarse con Isaac. Eso hacía aproximadamente como 60 años atrás. Jacob tenía 40 años y recuerden que ahora cuando se encontró con Labán en el pozo, y recuerden que Rebeca no dio a luz sino hasta 20 años después de casarse con Isaac, el padre de Jacob. Y si Jacob tenía aproximadamente 40 años, entonces serían aproximadamente como 60 años de Labán no ver a su hermana Rebeca. Pero más adelante vamos a ver que ahí se van a destacar ciertas cualidades de Labán. Él no solo engaña a Jacob, pero veremos que él ciertamente le gustaba el dinero. Y sabiendo él aquí que este era Jacob, el hijo de Isaac, o sea, el esposo de su hermana, con más razón y entusiasmo, él fue a recibir a Jacob cuando se enteró, pues. Él fue a recibir a Jacob en el pozo. Por eso estaba bien emocionado y se fue corriendo, como dice aquí. ¿Y qué pasó entonces? Como dice en el versículo 13, Jacob le contó a Labán todas estas cosas. Asimismo dice, ¿y a qué se refieren aquí con todas estas cosas? Se refieren a todo lo que pasó en el capítulo anterior. El derecho de primogenitura, los planes de Rebeca con el engaño hacia Isaac cuando Jacob reemplazó a Esaú para la bendición. Esaú después quiso matar a Jacob y todas esas cosas. Esto le confirmó a Labán de que sin duda Jacob era quien él decía que era, su sobrino, hijo de su hermana. Es por eso que Labán le dijo: «Ciertamente, tú eres hueso mío y carne mía». O sea, somos parientes de la misma sangre, en otras palabras. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 23, dice así, Génesis 2, 23. Y el hombre dijo: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». Esto fue durante la creación de la mujer. Dios la creó de la costilla de Adán. Lo que quería demostrar aquí es esa expresión que dice: «Tú eres hueso mío y carne mía», que eso se menciona varias veces en la Biblia. O sea, de la misma sangre, son familia, carne de mi carne. Otro ejemplo es Abimelech, el hijo de Jerobaal. Él fue a Siquem, a los parientes de su madre, y le dijo a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, le dijo lo siguiente. Esto está en Jueces capítulo 9, versículo 2. «Hablen ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem. ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Que todos los hijos de Jerobaal, 70 hombres, reinen sobre ustedes? ¿O que reine sobre ustedes un solo hombre? Además, acuérdense que yo soy hueso y carne de ustedes». ¿Y qué fue lo que pasó después? Pues los parientes de su madre, de Abimelech, hablaron todas estas palabras por él
a todos los habitantes de Siquem. Y ellos se inclinaron a seguir a Abimelech porque se dijeron entre sí, es pariente nuestro. O sea, como él dijo, pues, hueso y carne de ellos. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1, dice, entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, aquí estamos, hueso suyo y carne suya somos. Este es David, el rey de Israel y de Judá. Y las tribus de Israel fueron a David, pues, y le dijeron eso. Aquí estamos, hueso suyo y carne suya somos. Ahora en el versículo 14 dice que Jacob se quedó con él, o sea, con Labán. ¿Cuánto tiempo? Todo un mes, imagínense. Un mes como huésped, o sea, como invitado. Recuerden que Rebeca le había dicho a Jacob que fuera por solo unos días y ella luego lo mandaría a buscar para que regresara. Era solo hasta que se le pasara a Esaú el deseo de hacerle daño por tomar la bendición de su padre. Además, el otro propósito de Jacob también era de conseguir mujer como esposa. En Génesis capítulo 27, versículo 44 dice así, quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. Y ahora en el versículo 15 dice, y Labán dijo a Jacob, ¿acaso porque eres mi pariente, has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Entonces Jacob, en vez de unos cuantos días, se quedó ¿cuánto tiempo? Un mes entero. De acuerdo a las costumbres de hospitalidad en aquella época, ya Jacob se había súper sobrepasado de su tiempo como invitado. Es por eso, como mencioné antes, que es muy importante conocer todas estas tradiciones, cultura de aquella época. Jacob era trabajador. Digo que Jacob era trabajador porque más adelante veremos que Labán se da cuenta de todo el trabajo y de las riquezas que Labán obtuvo gracias a Jacob. Esto está en Génesis capítulo 30, versículos 27 y 28, en donde Labán le había cambiado el salario ya varias veces a Jacob y esta vez le iba a cambiar el salario una vez más porque quería que Jacob se quedara con él. Génesis 30, 27, 28 dice así. Pero Labán le respondió, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Y añadió, fíjame tu salario y te lo daré. Y es posible que él estaba ayudando sin recibir ningún salario, pues mientras estaba quedando ahí en casa de Labán. Por lo menos al comienzo, mientras se quedó como huésped. Jacob tampoco podía quedarse así como huésped indefinidamente. Rebeca, la madre de Jacob, pues todavía no había enviado a nadie a buscarlo, pues, o a darles noticias. Y es más, vamos a ver más adelante que Jacob ni siquiera va a volver a ver a su madre en vida nuevamente. Él no la llega a ver viva. En vez de un mes, Jacob se quedó con Labán 20 años. Lo podemos ver en Génesis capítulo 31, versículo 41, que lo veremos más adelante, cuando le dice Jacob a Labán, estos 20 años he estado en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño, y 10 veces cambiaste mi salario. Como dije, ya Jacob se había quedado más tiempo de lo que debió. Ya estaba, como quien dice, abusando de la hospitalidad de Labán. La hospitalidad en esta época se consideraba una obligación moral.
no era solo por cortesía. Los viajeros dependían de la generosidad de los extraños, ya que no es como hoy en día que hay hoteles y hospedaje en todas partes, que si Airbnb y todo eso. Los establecimientos eran escasos y se esperaba que los anfitriones satisfacieran las necesidades de sus huéspedes, dándoles comida, refugio y un lugar seguro. Esto lo explicamos en Génesis capítulo 18. ¿Se recuerdan de cuando explicamos lo de la hospitalidad de Abraham y los 3 visitantes en el capítulo 18? Y estos 3 visitantes eran los ángeles del Señor. Y luego en Génesis 19, los 2 visitantes, los 2 ángeles que fueron a visitar a Lot. Se los voy a leer. Esto es Génesis 19, versículos 1 al 3. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Y les dijo: Señores míos, les ruego que entren en la casa de sus siervos y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Estos eran los 2 ángeles en forma de hombres y uno de los 3 visitantes que, como mencioné, se le habían aparecido a Abraham en el capítulo anterior, el capítulo 18. Y uno de ellos era el Señor. Era como lo que le dicen, una cristofanía. Y este se le apareció a Abraham en el versículo 13. Él habló con él. Y entonces los otros 2 fueron los ángeles fueron los que fueron en busca de Lot en Sodoma. Entonces, como les decía, estos 2 ángeles que fueron a visitar a Lot se quedaron en casa de él. Finalmente aceptaron y se quedaron con Lot. Y entonces los otros hombres del pueblo querían entrar a casa de Lot. Estos eran hombres perversos. Y si no has escuchado el podcast acerca del capítulo 19 de Génesis, se los recomiendo. Entonces Lot salió a la entrada y cerró la puerta detrás de él para prevenir que los hombres del pueblo entraran y así proteger a los visitantes, o sea, a los 2 ángeles. Y él hasta ofreció hasta sus 2 hijas que eran vírgenes, aunque él sabía que estos hombres estaban interesados en hombres y no en mujeres. Fíjense qué tan depravados eran los hombres de este pueblo. Lot hasta les dice: permítame sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca, pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Aquí vemos que Lot los protege hasta con su vida y con la de sus hijas. O sea, Lot estaba dispuesto a sacrificar su propia seguridad para proteger a la de sus huéspedes. Esto lo pueden encontrar en Génesis capítulo 19, versículos 6 al 8. Entonces, como decía, la hospitalidad pues era parte de la vida social y religiosa en aquella época. Era una obligación moral, no era solamente una cortesía. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 y 4, los moabitas y los amonitas, ellos fueron condenados por su inhospitalidad hacia Israel durante su viaje por el desierto, lo que resultó en su exclusión de la congregación de Israel. Se los voy a leer. Esto fue porque no fueron hospitalarios. Se los voy a leer. Deuteronomio 23, versículos 3 y 4. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación,
entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. A lo que quiero llegar es que la hospitalidad era una parte muy importante en las tradiciones de aquella época, así como también era regatear con los precios en las negociaciones de compra y venta. Y hasta hoy día en Israel, en Jerusalén, hasta en Latinoamérica, por ejemplo, esto se practica. El regateo, pues, de los precios. Mientras que en países como Estados Unidos no se practica. Entonces en el versículo 15, cuando Labán dice a Jacob, ¿acaso porque eres mi pariente haces servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Esto lo dice como una manera educada para dejarle saber que ya se había sobrepasado de su estadía como huésped en su casa. Y esto no podía quedarse así indefinidamente. Él se quedó un mes y Rebeca no había mandado a nadie. Y ni siquiera había mandado a dejarle algún mensaje, nada de eso, de qué es lo que estaba pasando por el lado de ella. Además, recuerden que la misión de Jacob también era de encontrar una esposa, que sería una de las hijas de Labán, hermano de su madre, o sea, su tío. Y la cosa es que Rebeca ni siquiera había mandado a nadie para que regresara por Jacob, pero tampoco le envió ninguna caravana con regalos y ganados y riquezas, joyas, ni nada de eso. Así como pasó con el siervo de Abraham, que fue a buscar esposa para Isaac. Recuerden que él iba a buscar, recuerden que una de las misiones de Jacob era encontrar mujer para él. Y esto es otra costumbre hebrea, el pago para la novia. Y Jacob había llegado sin nada prácticamente. En el próximo podcast veremos todo esto y principalmente hablaremos primero de las dos hijas de Labán y veremos qué le responde Jacob cuando él le preguntó, hazme saber cuál será tu salario. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.